está claro que Bárcenas nos hizo llegar ese documento, un único documento, al día siguiente de que yo publicara mi artículo titulado 4 horas con Bárcenas, y yo, en cuanto vi el documento, vi que era un original, que era relevante para la información, para la investigación judicial. Lo primero que hice fue irme esa misma tarde a la Audiencia Nacional y entregárselo, depositarlo a disposición del juez Ruz, que en cuanto lo vio, pues decidió citarme como testigo y citar al propio Bárcenas. Para mí fue una satisfacción escuchar al fiscal del caso decir que era el documento, que era uno de los documentos que se habían buscado con ahínco durante mucho tiempo. Creo que de pocas cosas se puede sentir tan orgulloso un periodista que de cumplir con su obligación de informar a los ciudadanos y al mismo tiempo colaborar con la justicia. Yo lo he visto una sola vez en mi vida. Para mí lo sorprendente es que muchos otros colegas se habían reunido con él antes que yo, y yo no entiendo cómo no publicaron lo que les contó, si es que les contó algo parecido a lo que me contó a mí. Yo creo que eran unos datos relevantes, que luego han tenido un soporte documental. Él me pareció un hombre frío, un carácter fuerte, una persona que sabía lo que hacía, pero que no era consciente del riesgo que tenía de ingresar en prisión. Quizás despechado, vengativo, quizás con el Partido Popular. Bueno, siempre que hay una fuente de información que difunde noticias que perjudican a otro, siempre hay alguna motivación de algún tipo, ¿no? Y cuando estamos hablando de casos de corrupción, pues especialmente. Es evidente, él había sido una persona del núcleo duro del partido. Sus actividades se habían desarrollado en el seno del partido. Yo no sé de quién es el dinero que tiene en Suiza. Yo no me creo que sea solo suyo. Y desde luego, él tenía una relación directa con los dirigentes del PP, con Rajoy, con Cospedal, con Arenas, y que él se sentía abandonado y que él había mantenido una negociación constante con ellos desde el inicio del procedimiento judicial, de eso no cabe duda, y que luego esa colaboración se rompió, pues también está claro. A mí me recordó muchísimo el caso de Amedo, siendo perfiles distintos y evidentemente no tiene nada que ver la corrupción política con el crimen de Estado. Matar a una persona siempre es algo mucho más terrible, pero yo vi en él pues muchos ingredientes de ajuste de cuentas de alguna manera. Bueno, al director del Mundo hace tiempo que nadie le llama para presionarle para que no publique una noticia. Son demasiados años en los que siempre hemos mantenido una línea y no hay fuerza humana, no hay nada que pueda impedirnos publicar algo que sea relevante y veraz. Cuando tienes una información así, es una especie de elemento del destino. Si tú eres un periodista no tienes más remedio que publicarlo. Bueno, nosotros mantenemos siempre contactos con dirigentes políticos de todos los partidos, pero no ha habido, digamos, nada reseñable. Es decir, o sea, yo entiendo que ellos puedan estar molestos, enfadados, pero tendrán que serlo con ellos mismos. Yo no le mandé a Bárcenas ningún tuit diciéndole ánimo Luis, aguanta, mañana te llamo. Desde luego no fui yo, ni fue nadie del periódico quien firmó el contrato por el que le pagaban 21.000 euros todos los meses cuando dicen que no estaba en el partido. Para mí me ha resultado especialmente antipático y en cierto modo desagradable descubrir que un partido que ha sido tan importante en la vida española
y un partido al que el diario El Mundo ha apoyado prácticamente en todas las elecciones generales, pidiendo el voto para sus listas y sus candidatos, pues está inmerso en algo que ha estado inmerso en algo que tiene todos los indicios de la financiación ilegal y la corrupción política. El Partido Popular está gobernando, hay cosas que las está haciendo bien, cosas que no las está haciendo bien. Para mí el caso Bárcenas es un asunto importante, pero no es el principio y el fin de todas las cosas. Pues nosotros hemos puesto a disposición de los ciudadanos y de la justicia la documentación de la que disponíamos. Si no aparecen nuevos elementos, nuestro papel está cumplido. Hombre, yo creo, insisto, no alcanza ni de lejos la gravedad que tuvo los GAL, el crimen de Estado, el organizar una trama de asesinatos múltiples de muchas personas. Se parecería al caso Filesa, que fue la trama de financiación ilegal del PSOE, con la diferencia de que los de Filesa dejaron más rastro, un rastro más concreto, y la documentación era todavía más inapelable, ¿no? Desde luego es mucho más grave el caso de los ERE que el caso Bárcenas, o por hablar de otro asunto que ha empezado y sigue desvelando el diario El Mundo, que es el falseamiento de las facturas y la utilización de facturas infladas por parte de la UGT para estafar a la Junta de Andalucía. Pues desde luego ese es otro caso tal vez de una gravedad equivalente al caso Bárcenas. En la mayoría de los medios de comunicación hay un doble rasero. Según los escándalos afecten a aquellos que consideran sus adversarios ideológicos o que afecten a los que consideran sus afines. Hay un periódico que tiene un blog que se llama El Ojo Izquierdo. Yo tengo la sensación de que hay otros periódicos cuya línea editorial podría resumirse en lo contrario, el ojo derecho. Va a parecer que en los medios de comunicación en España hay que ser tuerto de un ojo para que tu existencia tenga sentido. Pues desde luego en el mundo estamos dispuestos a mantener siempre los dos ojos bien abiertos. Y eso no significa que no tengamos nuestras preferencias, pero eso significa que los hechos son los hechos y los ciudadanos tienen el mismo derecho a saber lo que hacen aquellos partidos por los que no votarán nunca que aquellos partidos a los que apoyan y por los que votan. Desde luego, nadie podrá decirle nunca a El Mundo de haber mirado solo con uno de los dos ojos. Bueno, en primer lugar, un medio de comunicación es y debe ser un proyecto intelectual. Nosotros no publicamos unas u otras cosas pensando en cuántos ejemplares vamos a vender al día siguiente o en cuántas visitas vamos a obtener en la web. Insisto en lo que he dicho antes, para nosotros una noticia, si es relevante y es veraz, es un compromiso, es una obligación. No tenemos alternativa sin dejar de ser nosotros más que publicándola. En segundo lugar, aunque ya digo, no hemos publicado esto para vender más o vender menos, y lo mismo diría de cualquier otro asunto, lo más importante para un medio de comunicación es la credibilidad. Lo más importante para un medio de comunicación es la confianza que los ciudadanos puedan tener en cuál va a ser su trayectoria, en cuál va a ser su conducta. Y eso es lo que a medio y a largo plazo rinde beneficios en todos los órdenes. Creo que sería muy miope quedarse en si hemos subido más que los demás en Internet durante estos últimos meses y en cambio
el papel hemos mantenido la misma tónica, comportándonos un poco mejor que los demás y muchísimo mejor que los demás, naturalmente, si tenemos en cuenta la réplica digital, que dicho sea de paso, es carpetobetónico, es una antigualla que la OJD no las esté computando conjuntamente, porque es el mismo ejemplar del periódico el que se vende en el kiosco físico que el que se vende en el kiosco virtual de Orbit. Es exactamente el mismo, incluida la publicidad de arriba abajo. Estos ejemplares deberían computar en la misma acta, tal y como sucede en el Reino Unido, tal y como sucede en los Estados Unidos. Y desde luego, si el día que eso suceda, o como mínimo el día en que una publicación especializada de vanguardia como PR lo empiece a hacer, en ese momento quedará claro de cuál está siendo la evolución de cada uno de los medios y de cómo el mundo ha ganado y sigue ganando espectacularmente cuota de mercado en todos los soportes. Lo importante no es quien quiera o no quiera, lo importante es que la OJD y más allá de la OJD, una publicación como PR, lo que tienen es que servir a los anunciantes y a los lectores. Y es que no son ejemplares difundidos, no son ejemplares vendidos los que se difunden y se venden a través de los kioscos digitales, siendo réplicas exactas. Es decir, desde luego, en términos internos, nosotros hace ya mucho tiempo que medimos nuestra difusión y nuestras ventas sumando los periódicos vendidos en los kioscos y las réplicas digitales computadas a través de Orbit.